El hombre ocultó su identidad de hijo de millonario. Se casó con la mujer y tuvieron un niño. Un día, el bebé recién nacido de ambos tuvo fiebre alta de repente. Los dos, preocupados, se prepararon para llevar al niño al hospital, pero por ir demasiado rápido en coche, sufrieron un accidente. Toda la familia cayó al mar. Poco después, la mujer, arrastrada a la orilla por las olas, fue rescatada por pescadores cercanos, pero lamentablemente, su marido y su hijo desaparecieron sin rastro. Solo pudo gritar desesperada hacia el mar. Pronto pasaron 5 años. Su padre la aconsejó olvidar el pasado y volver a empezar, pero Ana seguía convencida de que su marido y su hijo seguían vivos. Mientras tanto, su marido sufrió amnesia por el accidente. Aunque regresó a la mansión con el niño, nunca pudo recordar quién era la madre del pequeño. Por eso, su carácter se volvió cada vez más irritable. La madre de David, para evitar que recordara a Ana, buscó a la niña de sus ojos de David. Además le mintió, diciendo que el niño era de ambos. David no sabía la verdad, pero rechazaba instintivamente el acercamiento de Lisa. Y Lisa, para ganar el reconocimiento de David, siempre mostraba mucha cercanía con el niño. Pero en realidad, cuando David no estaba, lo pegaba y lo insultaba sin piedad. Un día, al llegar al comedor, escuchó que hablaban de la boda de David y ella. Pensó que David aceptaría de buen grado, pero él se negó, aunque había olvidado muchas cosas. Los sentimientos no mienten. Al escuchar eso, Lisa se sintió muy triste, así que desahogó toda su cólera en el niño. El pobre niño, abatido, corrió al baño, pero se mojó el pantalón por descuido. Aterrorizado por el castigo de Lisa, se escondió allí sin atreverse a salir. Poco después, la vieja nodriza fue a buscarlo. Lo consoló con paciencia y lo sacó del baño, pero al cambiarle la ropa, descubrió que su cuerpo estaba cubierto de heridas. Sabía que era obra de Lisa, pero no podía hacer nada. Al regresar a su habitación, pensando en lo que acababa de pasar, se enfureció hasta vomitar sangre. Viendo esto, la nodriza decidió decir toda la verdad. De hecho, siempre supo que David y Ana se habían casado, pero por la presión de la madre de David, nunca lo dijo. Ahora, sabiendo que no le quedaba mucho tiempo de vida, no quería que los dos amantes se perdieran para siempre. Pero justo cuando se preparaba a tocar la puerta, escuchó a David desahogarse enloquecido en la habitación. Estaba desesperado por su amnesia. La nodriza intentó acercarse para consolarlo, pero David la gritó y la echó fuera. Después, David se dio cuenta de que había lastimado a un inocente. Corrió a la habitación de la nodriza para disculparse solemnemente. No la encontró, pero descubrió su certificado de enfermedad terminal. Esto aumentó su culpa y corrió a alcanzar a la nodriza. Quiso acompañarla hasta el final con sinceridad. La nodriza pensó un momento y aceptó. David no sabía que el lugar al que la nodriza iba era la casa donde una vez vivió con su esposa. Tanto, Ana era obligada por su madrastra a casarse con el terrateniente del pueblo para obtener una dote enorme, pero convencida de que su marido y su hijo seguían vivos, jamás haría algo que lo traicionara. Pero justo cuando Ana se marchó, llegó el terrateniente. Al saber que Ana seguía negándose, le dio una idea a la madrastra de inmediato, que engañara a Ana diciendo que había encontrado un trabajo, para llevarla a su casa. Pero justo cuando Ana se preparaba a ir, recibió una llamada de la nodriza, que decía tener algo importante que decirle, así que le dio la dirección de la entrevista a la nodriza. Mientras tanto, David y la nodriza escucharon un ruido extraño en el coche. Al mirar hacia atrás, descubrieron que el hijo de David se había escondido en el asiento trasero sin que nadie lo notara. Por otro lado, Ana entró en la habitación y se dio cuenta de algo raro de inmediato, porque solo estaba Juan, que la acosaba siempre, acercándose a ella con malas intenciones. Ana se dio cuenta de que la habían engañado y quiso irse, pero Juan, que por fin había tenido la oportunidad, no la dejaría escapar tan fácilmente. La arrastró a la habitación con rudeza y le pidió que se pusiera el vestido de novia preparado. Ana lo rechazó fríamente. Esperaba que Juan entendiera que ella era una mujer casada, pero Juan no se importaba. Quería llevarse a la fuerza lo que quería. Ana se asustó y le mordió fuertemente a Juan, pero recibió una bofetada de inmediato. El fuerte impacto hizo que Ana se cayera en la mesa de centro y se desmayara. David, que oyó los gritos fuera de la puerta, rompió la puerta y entró apresuradamente. Al ver la escena, le dio un puñetazo a Juan sin decir nada. Después levantó a Ana débil y la acompañó hasta la ambulancia, protegiéndola todo el camino. Sintiendo el abrazo familiar, Ana abrió los ojos. Al ver a David, apretó su mano con fuerza, sin querer soltarla. Pero antes de poder decir nada, fue llevada por los trabajadores. Mirando a la mujer ser llevada lentamente, David sintió algo extraño en el corazón. Incluso la mano que ella había apretado tenía una sensación familiar. Llevada al hospital, el médico le dijo a la nodriza que Ana solo tenía una leve conmoción cerebral, pero si recibía un estímulo excesivo, su estado empeoraría. Pronto Ana se despertó. Lo primero que hizo al despertar fue preguntarle a la nodriza quién era el hombre que la había traído. La nodriza, preocupada de que un cambio emocional fuerte afectara su recuperación, explicó que era el jefe que la había contratado. Ana pensó que era una alucinación por extrañar demasiado a su marido. En ese momento, el niño entró en la habitación. Al verlo, Ana tuvo una fuerte premonición, pero solo creyó que era por extrañar a su hijo demasiado, así que lo abrazó, sin querer soltarlo. Pero justo en ese momento, David también entró. La mujer finalmente vio a su marido, desaparecido durante 5 años, pero el hombre frente a ella no mostró ninguna reacción. Resulta que hace 5 años, David ocultó su identidad y estuvo con Ana en el barrio pobre en secreto. Incluso renunció a su fortuna de miles de millones para casarse con Ana. Su madre se enfureció mucho al enterarse, así que ordenó a sus hombres que le hicieran trampa al coche de Ana, y la nodriza aprovechó la ocasión para invitar a Ana a encontrarse. Pero por desgracia, el niño de ambos tuvo fiebre ese día. Mantuvo contacto con Ana todo el tiempo. Viendo la expresión fría de David, Ana tuvo más dificultad para respirar. La nodriza tuvo que insistir de nuevo que David era solo su jefe, pero Ana no quería creerlo y preguntó la edad del niño. Al saber que el niño era un año mayor que el suyo, se desesperó por completo. En ese momento,
La enfermera entró y pidió a los familiares que fueran a recoger los medicamentos. David se levantó de inmediato para ayudar. No esperaba que al salir fuera descubierto por Juan. Juan ordenó a sus hombres que investigaran su identidad. Justo entonces, la madrastra llegó al hospital y fue detenida por Juan. Le advirtió que no dejara que Ana llamara a la policía. De lo contrario, se llevaría a su marido para pagar la deuda. La madrastra sopesó el asunto y aceptó. Mientras tanto, en la habitación, David vio que su hijo se llevaba muy bien con Ana y sonrió involuntariamente. David le aconsejó a Ana que guardara bien las pruebas y llamara a la policía lo antes posible. Ana, pensando en la deuda que su padre tenía con Juan, mostró una expresión indecisa. En ese momento, la madrastra entró en la habitación, viendo que había extraños. Se mostró extremadamente preocupada por Ana. Ana ya sabía que todo había sido un plan de la madrastra y Juan, y amenazó con hacer que lo arrestaran. Al escuchar eso, la madrastra se puso nerviosa de inmediato y la convenció sin parar. Mientras ambas estaban en un punto muerto, David entró en la habitación con los policías, pero pensando en su padre, Ana tuvo que mentir diciendo que todo había sido un malentendido. Esto dejó perplejo a David, honesto y recto, porque Ana protegía a quien la había lastimado. Ana vio la mirada decepcionada de David y se sintió impotente, sin poder hacer nada. David se enfureció mucho y se marchó indignado, pero no se dio cuenta en absoluto de que su hijo había sido vigilado por los hombres de Juan.